Enviamos un saludo a todos nuestros fieles seguidores de parte de Radio Rebelión. En el programa de esta semana abordaremos los caminos que tiene la izquierda revolucionaria después de los resultados del plebiscito realizado el 17 de diciembre pasado. Opinarán los siguientes panelistas: compañero Eduardo Artés, del Partido Comunista AP, el compañero Luis Schweiger, de la dirección del MIR, el compañero José Adrián, de la Radio Cordón Málaga Málaga, y el compañero Nahuel, dirigente sindical de Suecia y panelista de Radio Tiempo Nuevo de Estocolmo. Partimos con el primer tema. ¿Fue correcta la opción de algunas agrupaciones, de algunos partidos de la izquierda revolucionaria, de participar en esta elección y llamar a votar en contra? ¿Fue correcta, por otro lado, la opción de llamar a votar nulo o llamar a abstenerse de este proceso? De eso darán cuenta hoy día nuestros invitados. Desde el Partido Comunista Acción Proletaria decimos que las elecciones no van a solucionar los problemas de fondo porque indiscutiblemente está llamado por los propios sectores dominantes, que en el caso de Chile es una oligarquía sometida al imperialismo norteamericano, a la oligarquía imperialista, ¿no? Sin embargo, es una forma de lucha que no siempre está cerrada. Hoy día pareciera ser que se cierra un poco más que hace unos añitos atrás. Pero el tema, ¿para qué se participa? Uno puede decir, mira, yo participo para entregar un programa de transformación, de revolucionario, nosotros decimos patriótico, popular, con una perspectiva social. De hecho, por ejemplo, nosotros participamos, ojo, llamando con el voto en contra. Consideramos que de cualquier manera era interesante, ¿no es cierto?, ir junto con el pueblo que iba a ir con el voto en contra, y salimos, hicimos mítines, nos encontramos con gente, ¿no? Hicimos llegar nuestra propuesta por escrito, a voz en alto, hicimos encuentros, etcétera, ¿no? Planteando que acá era una cosa de baja intensidad, que aquí no había ningún conflicto tan grande, entre la vieja constitución y la nueva, en realidad todo era muy parecido, y que ni siquiera, ojo, el proyecto que se votó en la convención iba tampoco por un camino correcto, porque se daba siempre en mantener el orden económico existente, lo cual no es tocado, ¿no? Pero nosotros nunca engañamos en ese sentido, aún más planteábamos la lucha por la Asamblea Constituyente, que es una cuestión planteada, que requiere solución y que tenemos que asumir, y que debe acompañar cada lucha y cada demanda concreta. Es un momento de vínculo, de contacto, de organización. Claramente, los que participaban del voto en contra era con distintas opciones. Quienes llamaron a esto era con la opción concreta de cerrar, y lo han dicho, de cerrar toda discusión, todo debate, ¿no?, sobre qué sucede en la sociedad. Entonces, todas las reivindicaciones que levantábamos de hace 4 años atrás, cuando fue el levantamiento popular, todas estas se vinieron guarda abajo, se cerraron, y se cerró la política principal, por lo menos eso dicen, ojo, desde el gobierno hasta la vieja derecha nostálgica del fascismo, ¿no?, y fascista por lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Se cerró, ahora hay que defender el statu quo. Entonces, esta izquierda hidropónica que está en el gobierno, todas las organizaciones y partidos que allí están, todos, me refiero fundamentalmente a sus direcciones, ¿ya?, junto en maridaje con la derecha, dice, esto se cierra y ahora se defiende el statu quo. Aquí no pasa nada, y como me lo dijo el otro día una periodista en un punto de prensa que pusimos, me dijo, mire, aquí hay gente como el Arturo Carmona que ha dicho que hay que tomar vacaciones. Entonces dije, bueno, que él le explique un poco a su gente qué es esto de tomar vacaciones. El pueblo no toma vacaciones en la lucha por sus demandas, por sus derechos, y nosotros vamos a activar y vamos a continuar trabajando por transformación. Porque entendemos además que para llevar adelante las reivindicaciones económicas, transformaciones económicas, tiene que reflejarse también en lo institucional
en una nueva constitución de leyes, etc. Claro, el centro, muy bien como lo explicaba usted, compañero, es el centro del poder. Todas las reformas no tienen ningún sentido si se convierten en algo en sí. Solamente tienen sentido a la medida que participamos en las luchas, y así lo entendemos nosotros, para tomar vínculos, acumular fuerza, disputar los espacios y avanzar buscando proyectos revolucionarios y no negar aquello. Nosotros tuvimos una cantidad de problemas que no eran menores, ojo, en esta última campaña. Por ejemplo, las compañeras nuestras en Chillán planteaban de que en el momento que se hizo una manifestación de cierre de campaña, y llegaron la gente, inclusive de la dirección del Frente Amplio y del PC, a decir hay que bajar las banderas rojas, porque asusta a la gente, ese no es el compromiso. Y nuestras compañeras y compañeros le dijeron, nosotros no bajamos las banderas, estamos con estas banderas y planteamos la Asamblea Constituyente, y la lucha continúa, y estamos en esto. Bueno, y se dio entonces una disputa ahí mismo. Alguna gente incluso que estaba ahí congregada, nada más que por el tema del voto en contra, ni siquiera, digamos, con contacto con nosotros, encontró razón. Eso ya nos da a nosotros un valor, ya de atreverse a plantear eso. Porque claro, normalmente esta izquierda hidropónica que desconoce las raíces revolucionarias y clasistas de la izquierda chilena, ¿no? Que no tiene raíces en el suelo, no tiene raíces en la historia ni en nada, simplemente despolitiza, lima todo aspecto ideológico, o sea, eso es. Y sí, yo creo, y ahí usted tiene razón, compañero, aquí, de ganancia no hay nada. La ganancia quizás es un poco emocional de algunos compañeros que se sienten después de mucho rato de haber sido golpeados, que fueron capaces de parar, así dicen, cosa que tampoco es del todo correcto, porque es una cosa relativa, ¿no?, de parar el ascenso de Kast o de los republicanos. Como que si cediendo una y mil veces pueda parar el ascenso del fascismo, ¿no? Indiscutiblemente que eso es combatiendo el fascismo, ¿no?, organizando, tomando vínculos. Pero de cualquier manera a nosotros nos parece que hemos entrado en un momento histórico nuevo, distinto, se cierra, sí, es verdad, se cierra ya todos los esfuerzos que hicieron desde la cocina del 15 de noviembre hasta hoy día, por, ¿cómo se llama?, destruir las demandas concretas, no más de tela, ISAPRE, relacionación de los recursos naturales, etc., de octubre del 2019, y la reivindicación política que es de Asamblea Constituyente. Se cierra el debate de ellos, pero indiscutiblemente como ninguna de estas ha sido satisfecha, por el contrario, ¿no?, esto nos obliga a buscar las formas para poder llevarlas adelante, trabajar y trabajar mucho, ¿no?, desde la organización social. No, perdón, digo desde el mundo popular, porque esto de las organizaciones sociales, compañeros, es un desastre. Porque una de las derrotas fundamentales que tuvimos el 2019 es por no haber dirección política. La dirección política, digo, desde el punto de vista revolucionario, de clase. O sea, esa es una cuestión que es central, ¿no? Porque que organizaciones sociales sin partido, y esta es la organización social, y todo es transversal, y que no es necesario tener una visión política, que esto de las vanguardias, que esto, mire hacia dónde nos lleva, hacia dónde siempre nos lleva. Entonces, estamos hablando desde el pueblo, o de lo que decíamos históricamente, desde las masas populares, ¿no? Estas tienen que actuar con sus vanguardias, con su vanguardia a la cabeza, con sus organizaciones políticas. Esto es lo que nos plantea y es la experiencia que podemos sacar. O sea, lo que fue la ganada, comillas, de lo que el voto en contra, es apenas una cuestión emocional, que no va a significar nada desde el punto de vista de los derechos ni de los trabajadores ni nada. Miren, hay un hecho que es interesante analizar. Desde la que era la convención hasta, bueno, en esta comisión igual, no se podía discutir, por ejemplo, entre otras cosas, los tratados de libre comercio. Y ahora, en este momento, cuando estábamos 17 votando, ¿no?,
En ese momento el gobierno ya había aprobado, estaba listo para poner la firma, porque de aquí a fin de año, ¿no? De la actualización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. O sea, cualquier constitución está por debajo de ese tratado. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que decir que el sistema político chileno tiene una fractura profunda y que va a ser muy difícil recomponer esa fractura. Y una fractura que cruza, como bien digo, a todo el sistema político chileno, pero fundamentalmente a la institucionalidad en específico. Y cuando me digo institucionalidad, me refiero a todos los partidos políticos que pertenecen o que están dentro de esa institucionalidad. Eso para empezar el análisis. Lo segundo que habría que decir, que claro, hay que participar con distintas formas de lucha. Y en el caso específico de las elecciones, el tema de las elecciones es cómo se participa. El cómo. Yo tengo la convicción que en el proceso eleccionario uno tiene que llegar con un movimiento armado, ¿no es cierto? Con una fuerza motriz interesante, importante, que te dé la seguridad de que va a haber una expresión que se va a reflejar en las urnas. Pero si no hay una fuerza detrás de ese voto, desde mi punto de vista, es darse vuelta en círculo. Yo creo que el problema que hoy día enfrentamos, esto es un hecho más, si la pérdida se produjo el 15 de noviembre, lo que ha venido de ahí para adelante, ¿no es cierto?, ha sido una muerte anunciada solamente. Ahora, lo interesante que el cuadro político que enfrentaron, que se desarrolló en octubre, el 18 de octubre, no ha cambiado. No ha cambiado porque, como decía el compañero Eduardo, las demandas siguen vigentes. Mientras sigan vigentes las demandas, es cuestión de tiempo, lo hemos conversado muchas veces, exactamente lo mismo los gobiernos que lleguen, ¿no es cierto? Da exactamente quién sea el presidente, porque no van a dar soluciones, no van a dar respuesta, ¿no es cierto? No van a dar respuesta, ¿no es cierto?, a las necesidades que tiene el pueblo. Ahora, que el proceso que se cerró, que se abrió, no son ellos los que tienen que determinar. Van a ser las fuerzas sociales, la organización social que digan cuándo se termina o cuándo se empieza un nuevo proceso. Eso significa que aún no hacen una lectura coherente, que fue lo que pasó el 18 de octubre. ¿Ah? Entonces, yo creo que, como yo, respondiendo un poco a tu pregunta, yo apuntaría a eso. Yo creo que no tiene sentido participar si no hay una fuerza motriz, ¿no es cierto?, que genere una corriente de pensamiento distinto y que esa se refleje en un proceso eleccionario. Porque aquí no se trata, ¿no es cierto?, de decir y de hablar de un proceso de acumulación de fuerza cuando la organización social, la organización territorial hoy día está en un proceso de desarrollo, de crecimiento, de afianzarse, ¿no es cierto?, de lo que significa el poder territorial, el poder local, que yo creo que desde allí es la que tiene que venir esa corriente de pensamiento distinta, ¿ah? Y de ahí, a partir de ahí, ¿no es cierto?, pensar o plantear el tema de la construcción. Ahora, los partidos políticos, como dice Eduardo, la obligación que tenían, ¿no es cierto?, los partidos de izquierda era conducir el proceso del 18 de octubre. Aquí cada cual tendrá que hacer su análisis por qué no lo hicieron, o en qué están. Desde mi punto de vista, hoy día son esos partidos políticos que no están dando el ancho. Se necesita la organización política, ¿no es cierto?, para darle conducción a cualquier proceso, cualquiera sea de estas características. Pero no estos partidos políticos como están desarrollándose, como han sido afectados, ¿no es cierto?, por el modelo neoliberal. Y digo, todos los que son parte de la institucionalidad. Yo creo que yo sigo sosteniendo, ¿no es cierto?, que mientras sigan las demandas, ¿no es cierto?, las que inspiraron o las que plantearon, se visualizaron el 18 de octubre, siguen vigentes. De hecho, el tema del feminismo, según los análisis que hay, un 75% de las mujeres menores de 34 años votaron en contra. Entonces son cuestiones valóricas que fueron instaladas y le dieron más visibilidad, ¿no es cierto?, a esos temas valóricos.
Hoy día esos son los temas valóricos, ¿cierto?, que es el talón de Aquiles del sistema neoliberal. Entonces yo creo que solo son cuestiones de tiempo, y tal vez Chile sea necesario hacer este proceso, este camino, sea necesario para ese proceso de aprendizaje. Es como lo que les pasa a los hermanos argentinos. Tendrán que pasar por lo que están pasando para que hagan ese proceso de aprendizaje y entiendan que las instituciones políticas no pueden seguir como han funcionado durante los últimos 100 años, que en un momento determinado, cuando el mundo va cambiando, también tiene que haber una reformulación, no renunciando, ¿no es cierto?, a la base material o a sus principios ideológicos, pero sí entendiendo que el mundo va cambiando y que los paradigmas van cambiando. Así que lo que diga la clase política, como se llama, mal llama clase política chilena, da exactamente lo mismo, Haroldo, como lo vengo insistiendo yo hace mucho tiempo. Ellos podrán decir que se acaba, que se termina, que empieza, pero la palabra no la tienen ellos. Mira, nosotros, bueno, nuestro compañero Demetrio, secretario general, hizo un análisis, digamos, una conferencia posterior a los resultados, y para nosotros finalmente lo tomamos, claro, no estaba en disputa dos propuestas, digamos, que pudieran resolver, ¿no?, el inicio de un proceso de democratización por la vía de estos ensayos, digamos, de cambio constitucional, ¿no? Por lo menos en este, ¿no? En el primero nosotros creímos que la propuesta lograba, por lo menos, avanzar en algunos aspectos, sobre todo de derechos sociales, que han sido parte, digamos, de las grandes demandas del pueblo chileno y de los pueblos en Chile, digamos, y por lo tanto, por eso nosotros optamos por el voto, digamos, del apruebo, ¿no? Pero después de ese plebiscito, todo lo que se resolvió daba cuenta de un proceso absolutamente antidemocrático, y por lo tanto nosotros de manera prácticamente inmediata pusimos, digamos, la tarea de llamar a votar en contra del resultado que fuera, ¿no? Porque entendían que no podía salir de ese acuerdo, y posteriormente, digamos, lo reafirmamos con la votación cuando se eligieron los 50, digamos, convencionales o representantes del Consejo Constitucional. Nosotros reafirmamos, digamos, el llamado al voto en contra, porque entendíamos perfectamente que lo que podía salir de ahí no iba a ser nada bueno para el pueblo chileno y para el proceso, digamos, de democratización, por el contrario. Y tuvimos razón. Y por eso, finalmente, nosotros nos pusimos contentos, digamos, por el resultado, porque en definitiva demostró que hubo menos eco, digamos, en un sector importante de la población chilena. Ahora, en lo personal, creo yo que hay que tomarlas no de manera, digamos, neutral, o no de manera como que en realidad se acabó el proceso constitucional y por lo tanto partimos de cero, o en realidad era lo que había que hacer porque no había otra opción, ¿no? Lo que creo que es importante establecer es que hay una marcada edad de la construcción de una fuerza social y política que permita que estos procesos y los resultados que tienen favorables, digamos, las posiciones que otros, la izquierda, los revolucionarios, dé cuenta de un proceso finalmente de empujar estas demandas, ¿no? Empujar el proceso de democratización. Y lo que finalmente da cuenta es que todo lo que pueda pasar en adelante, en lo inmediato, ¿no?, y incluso en el mediano plazo, va a estar dado hoy día por los procesos electorales que vienen. Y que probablemente va a tener como correlato la búsqueda de alianza y acuerdo con discursos que podemos estar de acuerdo, pero en definitiva no logran romper, ¿no?, la lógica y la cabeza, digamos, electoral, ¿no?, que es lo que nos ha venido, digamos, atrapando en las últimas décadas, por lo menos para la construcción, digamos, política y para la construcción, digamos, de una fuerza social que permita y que viabilice, ¿no?, el inicio de un proceso de democratización pendiente aún, ¿no? Ni el proceso de la Convención Constitucional,
ni el actual, digamos, que fue rechazado, logró, ¿no?, desde posiciones de izquierda, viabilizar esta fuerza, ¿no? Y eso es un elemento que para nosotros va a seguir marcando el desarrollo de los acontecimientos, porque en definitiva los acuerdos que puedan tomar van a seguir tomándolos, ¿no? No va a haber un cambio ni cualitativo ni cuantitativo, ¿no? Posiblemente van a haber expresiones en los resultados posteriores electorales, ya sea en las municipales, en las parlamentarias, los gobernadores, en la presidencial próxima. Va a haber, digamos, se va a mover la aguja para uno o para otro lado, pero en definitiva eso no significa acumulación. Mirando los resultados, mira, Haroldo, votaron la misma cantidad de personas, o sea, votó el mismo padrón. No había opción de convocar al pueblo, digamos, a la abstención, porque además son elecciones que, siendo obligatorias, las personas, independientemente que te puedan encontrar razón, van a tratar de evitar, la mayoría, tener que pagar una multa o qué sé yo, ¿no? Entonces, las personas no van a adoptar una posición solo por la conciencia que existe, ¿no?, sino que la adopta también por cuestiones que son parte, digamos, del sistema político electoral. Pero votaron la misma cantidad. En el plebiscito anterior del año pasado, votaron por el apruebo 4.8 y 7.8 millones por el rechazo. Y hoy día, en el plebiscito de este año, en contra votaron 6.8 millones y 5.4 millones a favor. Si tú sacas la cuenta, más o menos, se movieron 2 millones para allá y para acá, ¿no? Por lo tanto, lo que da cuenta ahí es que esos 2 millones, que pueden perfectamente ser parte de los 2 millones que votaron nulo, ¿no?, en la votación, digamos, de los consejeros, da cuenta que en realidad hay un sector, hay una franja, ¿no?, hay un componente dentro del padrón electoral o dentro del electorado que tiene un grado de conciencia, digamos, que se puede movilizar para uno o para otro lado, ¿no? Y por lo tanto, lo que falta es la construcción de una herramienta, de un instrumento, pero de manera seria, ¿sí? Porque permanentemente se desarman todas las posibilidades de unidad y todas las posibilidades, digamos, de acuerdo que pasen más allá de lo electoral. Y ahí yo creo que es una deuda enorme, porque a diferencia, digamos, de algunos compañeros, el estallido, si bien es cierto, permitió incluso irrumpir con una discusión que tiene que ver con el cambio constitucional. Nosotros creemos que el problema del cambio constitucional no radica en la presión o en la movilización popular o social, por muy legítima que haya sido, digamos, la expresión que ahí se estableció, ¿no? O sea, la Asamblea Constituyente fue una demanda que fue empujada de manera importante, ¿no? Pero el cambio constitucional de la viene planteándose incluso por gobiernos anteriores como el de Bachelet, que hizo algunos ensayos, algunos intentos, ¿no? Por lo tanto, hay también que mirar las cosas desde el prisma de que no necesariamente los espacios, digamos, de apertura o algunas reformas que se han venido impulsando o planteando a nivel social, necesariamente cuando llegan, digamos, a hacer cambios en la institucionalidad, no sé, estoy pensando en lo que hizo Lagos a la Constitución en su momento, los cambios, digamos, que se hicieron para establecer estos procesos constitucionales u otras leyes, no necesariamente son parte, digamos, no todas, y no necesariamente son parte, digamos, de una gran movilización popular o un gran, digamos, ejercicio de adhesión y de construcción de fuerza popular, ¿no? Basta ver con la derogación de la losa en lo que terminó, ¿no? Basta ver lo que significa hoy día la gratuidad, por muy importante que pueda ser, que muchos cabros entren a la universidad y no tengan que pagar, pero en las condiciones que lo hacen y finalmente en cómo está sujeta todavía
todavía el financiamiento de la universidad o de los centros de formación técnica, institutos profesionales, finalmente es la misma lógica, ¿no? La misma subvención escolar funciona sobre la misma lógica. Entonces, lo que se ha venido dando son cambios que le permiten al sistema seguir oxigenándose, ¿no? Al modelo seguir oxigenándose. Y por lo tanto, yo no esperaría mucho hasta que nosotros logremos construir, irrumpir con una fuerza que permita presionar sobre la base concreta, digamos, de una demanda o de una reivindicación, digamos, que rompa, ¿no?, el modelo y que permita, digamos, el proceso de democratización. En cuanto al sistema eleccionario, bueno, en esta elección, como todos saben, yo lo planteé públicamente, voté nulo, lo mismo que la vez anterior. Primero porque la propuesta que nos entregó la derecha fue muy inteligente de parte de ellos, porque fue una verdadera trampa, un verdadero cazabobos. O se quedan con la constitución de Castro o se quedan con la constitución de Pinochet. Y yo no digo la constitución de Pinochet Lago, porque la esencia de la constitución del 80 está dada por Jaime Guzmán y el señor Ortúzar, ¿ya?, que es el asunto del neoliberalismo. Dentro de la radio siempre se nos pidió que hiciéramos un foro respecto, digamos, a las dos posiciones. Nosotros no tomamos partido porque nosotros no estamos con la institucionalidad, ¿ya? Voy a parafrasear a un amigo argentino, al Negro Suárez, que plantea, digamos, si luchamos dentro de la ley institucional o luchamos por el poder. Y yo creo que ahí está la razón por la cual nosotros debiéramos unirnos y debiéramos organizarnos, ¿ya? Porque mientras no tengamos esa noción o esas ganas de poder, la derecha siempre va a hacer, digamos, lo que ellos plantean, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, en cuanto, digamos, a futuras elecciones, yo no puedo adelantarme, digamos, lo que va a pasar, pero sí, si en las elecciones de concejales y alcaldes, que son el próximo año, se plantean, digamos, las mismas premisas respecto, digamos, a defender el modelo neoliberal, obviamente que nosotros vamos a llamar a anular el voto, ¿ya? Porque si nosotros empezamos a ver los alcaldes que hace 3 años atrás fueron elegidos, la mayoría sigue defendiendo el sistema. Cuando se planteaba en Viña del Mar de que la nueva alcaldesa, digamos, iba a cambiar rotundamente su forma de ser, su forma de gobernar la municipalidad, vemos que ha sido incluso en algunas situaciones peor que la alcaldesa de la UDI anterior. Y lo mismo pasa en Villa Alemana y en otras comunas, digamos, en la cual, digamos, el neoliberalismo se enquistó y son defendidos, digamos, por la institucionalidad. Entonces, por eso no te puedo decir mayormente cuál va a ser nuestra posición respecto a futuras elecciones, ¿ya? Ahora, lo que sí tengo claro, o tenemos claro como colectivo y como radio, es que la Constitución porque para mí, digamos, para nosotros fue la Constitución del imperialismo, son trampas para evitar que discutamos lo esencial, que es cómo asumimos o cómo luchamos o cómo nos organizamos para la toma del poder. Y yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo con el compañero Ortiz y con el compañero Nahuel, que la única forma que tenemos para disputarle el poder a la derecha es a través de la organización, ¿ya? Y la asonada que hubo el 18 de octubre del 2018 nos deja como tarea y nos deja como lección de que por más que saquemos 1 millón de personas a la calle, pero si no hay una organización que conduzca ese proceso, lo más probable es que suceda lo mismo que pasó en el 2018, que la clase política ya absorba ese movimiento y a la final, digamos, logre desarmarlo. Y la pregunta era, queridos compañeros, para la izquierda hoy día que vienen las elecciones, ¿resulta viable la opción nulo o ustedes están viendo la posibilidad también de participar en estas elecciones que vienen, en las parlamentarias y en las presidenciales, que más de alguno de ustedes lo mencionó? Por otro lado, yo pienso, la opción nulo en algún país del mundo ha logrado imponerse y ha logrado cambiar el panorama y la movilización social y política. No tengo un poco noción de eso, si ustedes me pueden dar alguna claridad. ¿Y qué esfuerzo está haciendo hoy día
la izquierda revolucionaria para crear una plataforma única de lucha que pueda levantar el movimiento popular y enfrentarnos a este modelo neoliberal. Dejo la palabra, compañero Artés. Gracias, compañero. Mira, yo lo primero que creo que es importante tener en cuenta lo siguiente, sobre el tema de las constituciones, para que no quede dando vuelta algunas cositas. Es imposible cualquier ilusión de que los trabajadores y los pueblos tengamos una constitución que esté a nuestro servicio con un modelo de país si no estamos los trabajadores y los pueblos de Chile. Cada sistema social imperante le corresponde una constitución, ¿no? Si tú estás en un país islámico, la constitución va a ser islámica, y si es capitalista, va a ser capitalista, y si es socialista, va a ser socialista, con acentos, con formas, de acuerdo a una cantidad de características propias, ¿no? Y la realidad específica y concreta. ¿Por qué digo esto? Porque la ilusión de que nosotros podamos tener una constitución que favorezca a los trabajadores y el pueblo, sin que los trabajadores y el pueblo estén en el comando del país, y que este esté en manos de la oligarquía y más aún del imperialismo, es eso, una ilusión. Y eso debe desterrarse, lo cual no nos niega a debatir, a discutir, a colocar propuestas, a salir usando los espacios, a veces en forma positiva, es decir, participando, con voto, etcétera, otros en forma negativa, con la abstención. Nosotros hemos, en el tema electoral, participado llamando al voto nulo en algunas ocasiones, a la abstención, y en otras, participando directamente. Más aún, la declaración que nosotros sacamos, ¿cómo se llama? Cuando dimos el inicio a la campaña del voto en contra esta vez, pues pusimos el acento que esto no estaba en contradicción con los compañeros que votaban nulo o se abstenían. Porque nosotros teníamos conocimiento, por ejemplo, de algunas comunidades mapuche que simplemente se iban a abstener, y otros compañeros iban a votar nulo. ¿Ya? Y distintos compañeros. Ahora, esos compañeros están en el campo de los amigos o de los enemigos del cambio. Nosotros no íbamos a entrar, por el contrario, creemos que eso forma parte, porque no era algo esencial. Eso quiero dejarlo así. Mira, sobre las próximas elecciones, nosotros creemos que todavía, en el caso de Chile, la participación, la lucha electoral juega un papel. Porque estamos en un nivel más inferior. Si estuviéramos en un momento que ya de una insurrección, probablemente hay que llamar a la insurrección, ¿no? Pero para los revolucionarios, las elecciones juegan un papel en un momento determinado y es posible participar. Ahora, ¿para qué se participa y cómo se participa es otra cosa? Yo he sido, como los compañeros lo saben, 2 veces candidato a la presidencia. Pero nunca me preocupé más allá de colocar un discurso que fuera para ganar un par de votos más. Sino que por el contrario, fue para seguir sosteniendo la bandera de la revolución, de las transformaciones democráticas, populares, revolucionarias y socialistas. Y así uno quedara aislado, etc. Porque, por ejemplo, si no lo hubiéramos hecho, prácticamente todo el acumulado que nosotros sí hemos logrado, no, estamos todos en un proceso de construcción, ¿ya? No se habría alcanzado. Hoy día nosotros tenemos una organización, afortunadamente, que tiene presencia en todos los países, en algunos lados con mucha debilidad, en otros lados un poquito más fuerte. No voy a decir que en algún lugar estamos haciendo hegemonía, porque sería una mentira el porte de la política. No es así, ¿no? Pero hemos instalado y vamos con nuestro programa, con nuestro discurso, enfrentando. Para eso hemos usado ese tinglado de las elecciones, no para otras. Porque en definitiva, no es la forma superior de lucha, no es el tema de las elecciones. Ahora bien, aquí hay un tema que debemos, como se llama, nosotros tener en cuenta. El agotamiento de determinada forma lleva a estos levantamientos populares, como fue hace 4 años atrás acá, como ha sido en Ecuador, Colombia, inclusive Argentina.
Ahora está pasando nuevamente en Argentina con unas cosas muy interesantes. Pero el problema fundamental, y ahí quiero un poco responder a lo que plantea el compañero, es el problema de la dirección política. Y también lo dije un poco al inicio, ¿no? Es muy importante trabajar porque exista una dirección política que pueda llevar adelante eso, o si no, incluso nos van a truncar las luchas, nos van a desviar las luchas, como pasó con la cocina el 15 de noviembre, ¿ya? Que hemos desembocado en esto. Yo veía hoy día, compañeros, como una cosa extraordinaria, ¿no? Frente a las movilizaciones que hay en Argentina contra Milei y su paquetazo ahí, sale, ¿cómo se llama?, Fernández, el expresidente, oye, colocándose a la cabeza un poco de la manifestación y diciendo que está en peligro la República, escamoteando, ¿no es cierto?, al pueblo sur, ¿ya? Cuando él, en la antesala de lo que había ahí, cuando él pavimentó el camino, ¿no es cierto?, a Milei y su política ultra reaccionaria. ¿No? Aquí hay que tener mucho cuidado, por eso es que es muy importante contar con una dirección que vayamos construyendo. ¿Qué hacer? Yo creo, compañeros, que en primer lugar hay que tener claro, para ver las tácticas, qué tipo de país queremos. Entonces, si nosotros decimos, mira, no, una revolución socialista inmediata, otro compañero, una revolución patriótica popular, otro esto, lo otro. Bueno, hay que esclarecer aquello. Pero eso no se puede esclarecer solamente con un debate de sordos, sino que debe esclarecerse a nuestro entender a través de plataformas concretas de unidad y de movilización tras demandas populares. Y ahí, pasando el sedazo, ¿ya?, rompiendo, como se llama, los estereotipos, dando, digamos, las descalificaciones y una cantidad de situaciones que hacemos entre nosotros, en la medida de que demos ese salto, claro que vamos a construir, si no algo único, si no una dirección única, al menos unitaria, que nos permita darle dirección, porque aquí, se quiera o no se quiera, dadas las condiciones nacionales como internacionales, estamos prácticamente en una guerra mundial. ¿Ya? Entonces, dado todo ese panorama, indiscutiblemente que el pueblo va a ser golpeado una y mil veces y necesita una salida, y hay que buscar la salida. Entonces, nuestra propuesta hoy día es simple, no estamos, digamos, conversando con distintos compañeros, pero más que nada estamos impulsando luchas. Y donde nos encontremos con ellos, bien. Pero al mismo tiempo pensamos que hay que desenmascarar uso del mal menor. Gracias, compañero. Una barbaridad eso del mal menor, compañero, que nos ha tenido todo el tiempo chocando contra la pared. Luis, por ahí Nahuel nos planteaba el tema de la unidad. ¿Cómo establecemos la unidad entre los revolucionarios para que hablemos todo un lenguaje conjunto y vamos toda una lucha en conjunto y común? Porque parece que estuviéramos en feudos distintos de repente. ¿Cómo lo establecen ustedes de poder construir puentes? Porque fíjate que hablando un poco de historia, yo me acuerdo que en el pleno golpe de Estado los compañeros crearon una coordinadora revolucionaria en América Latina. Y entre eso estaba Edgardo Enrique, también dentro de la dirección, que fue asesinado. Pero nosotros los revolucionarios, ¿cómo tendemos los puentes de unidad para no seguir cada uno? Porque la derecha es fácil, se unen siempre por sus privilegios e intereses. Somos nosotros, parece, lo que nos cuesta más. ¿Cómo ves tú esta situación? Compleja porque nosotros creemos que hay que de alguna manera poner las cartas sobre la mesa para nosotros, ¿cierto?, para la izquierda, de manera honesta. En el caso particular, y yo he sido parte de la dirección en el último periodo, hemos hecho esto de tratar de convocar, ¿cierto?, posterior a las últimas elecciones, en contacto, digamos, de manera interna,
buscamos la forma de reunirnos y de poder darle continuidad, ¿no?, a conversaciones, a acuerdos que se habían dado para enfrentar las elecciones, ¿no? Hoy día en Chile es muy complejo, es muy difícil que logremos agrupar a lo que por lo menos a nivel social se conoce como izquierda, ¿no? O sea, ahí tenemos desde incluso a sectores del Partido Socialista, mucha gente, digamos, lo ubica en la izquierda. Y por lo tanto, es complejo la construcción desde ese punto de vista, porque cuando definimos cuáles son las características, ¿cierto?, cuál es lo que define a la izquierda en Chile, terminamos siendo reducidos a 2, 3, 4 organizaciones quizás, ¿no? Y ponernos de acuerdo ha sido tremendamente complejo y difícil. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, o se evalúa, ¿no?, como uno de los problemas, que puede ser cierto, del estallido social, de no haber que... Pero si el pueblo chileno no tiene construcción hace un montón de rato, ¿no? Hay sectores, pequeños sectores, pequeñas células, pequeños reductos, ¿no?, donde finalmente está presente una u otra organización, y a partir de eso, digamos, se trata de hacer lo que se puede además, ¿no? Pero cuando se han tratado desde espacios de construcción grandes, como en su momento el Podemos, hasta unidades más pequeñas, terminan finalmente armándose, y esto es así, o sea, no estoy ni inventándolo ni estoy exagerando. Después de las elecciones se desarma todo. Entonces es muy complejo establecer aspectos unitarios, cuando en realidad en muchos casos la intención de juntarnos pasa, digamos, por enfrentar procesos electorales para enfrentarlos de mejor manera, ¿no? Y uno de los aspectos electorales, como decía Eduardo, son importantes, por supuesto, porque hoy día en Chile, bueno, no hoy día, desde la Constitución del 80, el pueblo chileno solo tiene como expresión política el voto, ¿no? Que la posibilidad, digamos, de organizarse y de agruparse para dar pelea, digamos, por sus derechos, finalmente está cooptado y está coaccionado, digamos, por una serie de instrumentos y de mecanismos, ¿no? Por lo tanto no lo va a hacer y no lo ha hecho durante las últimas décadas. Entonces, para nosotros uno de los factores que define eso es precisamente que no hemos logrado, digamos, ponernos de acuerdo y empujar un proceso de unidad amplia para nosotros, porque entendemos que un primer paso tiene que ser un proceso de democratización que sea ininterrumpido, ¿no? Es decir, democratizar todo lo que se pueda ir democratizando en el camino. Quería, por último, cerrar algo que no sé por el tiempo, pero una cuestión ideológica. Mira, el tema del voto nulo no es una cuestión de principios, es una cuestión, digamos, de posibilidades concretas de enfrentarte a los procesos electorales. Nosotros somos de la posición de que en la medida en que tenemos fuerza y tenemos capacidad para poder enfrentar las elecciones con candidaturas propias, surgidas, digamos, desde el campo popular, del cual nosotros somos parte, ¿sí? No somos representantes ni de los trabajadores ni de los pobladores en abstracto. Nosotros somos trabajadores, somos pobladores, etcétera. Y por lo tanto es nuestro derecho defender las ideas por las cuales nos organizamos políticamente y estamos dispuestos, digamos, a hacernos cargo de la construcción, digamos, de un Estado distinto, etcétera, etcétera. Y por lo tanto vamos a enfrentar todos los procesos electorales en las elecciones. Y el voto nulo puede ser, nosotros no lo descartamos, ¿sí? Son parte, digamos, de la lucha política. Ahora, no es una cuestión de principio, como tampoco lo es esta disyuntiva entre si uno está fuera o está dentro de la institucionalidad, que me parece que es una cuestión que desarma política e ideológicamente al pueblo chileno. Porque yo, siendo trabajador,
no puedo fijar mis condiciones laborales, me las fija la institucionalidad. Entonces, el problema de la concepción de la institucionalidad es mucho más amplio que la reducción a si nosotros participamos en las elecciones o no, si somos una opción o no en determinado momento. No se trata de ese tipo de oportunismo, sino que se trata de comprender que la institucionalidad es transversal, es profunda en todas las actividades que tenemos como sociedad. Y por lo tanto, cuando un trabajador se ve enfrentado a las condiciones laborales, son condiciones laborales institucionalizadas. Yo no me puedo desentender de ellas, tengo que luchar en contra de ellas y por lo tanto tratar de revertirla y de cambiarla, ¿no? Eso en el plano electoral, en el plano, digamos, de la salud, de la vivienda, etcétera. Son las condiciones que el modelo nos impone. Y nosotros estamos por cambiarla de manera revolucionaria y transformarla, digamos, en favor de nuestros propios intereses, ¿no? Gracias. Entonces, me parece que esos son al menos dos cuestiones, pero te vuelvo a repetir, el problema es la dirección política. ¿Cuál va a ser la dirección política del movimiento popular chileno? La que, con todo respeto lo digo, ¿no? Por cualquiera. La dirección del Partido Comunista Acción Proletaria, la dirección del MIR, la dirección de quién, ¿sí? Del Partido Igualdad, o de este o de otro. Nosotros pensamos que hay que construir un instrumento unitario en lo que podamos ponernos de acuerdo todos los que somos parte, digamos, de la izquierda, para poder empujar, digamos, un programa común, por supuesto, pero que no se desarme después de las elecciones, y darle dirección a partir de también disputar las organizaciones sociales y de las organizaciones, digamos, que hoy día son parte del clientelismo y que finalmente están sujetas y amarradas, digamos, a lo que los candidatos en su momento o la institucionalidad le hace chorrear, digamos, la plata electoral de concursos públicos, etcétera. Gracias. Que hay que disputar en todos los planos porque hoy día no hay otras condiciones tampoco. Lo primero es ponernos de acuerdo en el diagnóstico. En el diagnóstico que hacemos. Cuando uno habla de que el sistema político chileno está saturado y cuando uno se refiere a la institucionalidad, es precisamente por lo mismo. Es de ahí donde emanan, ¿no es cierto?, todas las políticas que afectan a nuestra clase, ¿no es cierto?, o a los pueblos, como aquí decía Eduardo. Pero yo creo que el gran problema que hoy día tenemos para no encontrar ese punto de convergencia, por así decirlo, o ese punto, o esa síntesis, ¿no es cierto?, para construir, como dice el compañero, el instrumento, es ese, que tenemos un diagnóstico distinto. Existen compañeros que piensan que el levantamiento del 18 de octubre señala, visualiza, ¿no es cierto?, demanda, no siendo un movimiento que tenía aspiraciones de poder, que era el problema que tenía, porque no tiene esas características. Pero no podemos hacer caso omiso del ADN que traía, el espíritu que traía el levantamiento, y se refleja de una u otra forma y se va a seguir reflejando en toda la vida institucional de Chile. ¿Ah? Eso está presente y está latente. Entonces, lo primero yo creo que debiéramos hacer un programa justamente para hablar de esto. La construcción, el instrumento o el diagnóstico, a lo menos el diagnóstico. O sea, para mí, desde mi punto de vista, no se pudo conducir ese proceso porque los partidos no estaban en condiciones de hacer una lectura coherente por lo que iba a pasar o de lo que estaba pasando. Entonces, eso hay que revisar. ¿Qué hace que no podamos entender, ¿no es cierto?, con las herramientas de análisis que tienen, ¿no es cierto?, que los paradigmas van cambiando? No así la ideología que uno sustenta, pero sí los paradigmas han ido cambiando. Mientras no nos hagamos algo de ese cuadro político, ¿de qué construcción estamos hablando, compañeros? ¿Ah? Ahora, el acuerdo, la construcción que se hace del instrumento tiene que hacerse desde los pueblos, desde la organización territorial, no desde el partido político. Es la organización, es el pueblo que va a dar las directrices. Y el partido político tendrá que entender, ¿no es cierto?, y aglutinar esa necesidad o lo que nos están diciendo los pueblos. Aquí los pueblos han ido cambiando, compañeros. Y eso parece que todavía no se entiende. Que los pueblos han ido cambiando. Entonces yo creo que por el bien fundamentalmente de esta izquierda revolucionaria,
no tan solo en Chile, en el mundo, se tiene que hacer ese ejercicio, ¿no es cierto?, de plantear, ¿no es cierto?, de llevar a la base social y al territorio, ¿no es cierto?, las demandas y analizarlas desde ahí, y de ahí emanará, ¿no es cierto?, las demandas y cómo organizamos esas demandas. ¿Se fija? Así que da lo mismo si es el MIR, si es el PC Acción Proletaria, el PC, da exactamente lo mismo, sino que el instrumento que llegue a esa base social, a ese despliegue territorial, ¿no es cierto?, donde se hagan puntos de reflexión, como se hizo, como se estuvo haciendo algún tiempo. Tienen razón cuando decían que la cuestión electoral se viene trabajando desde la izquierda hace rato, hace años, Entonces, no es que aparece hoy día, no, esto es un tema que se visualiza después, ¿no es cierto?, con el gran levantamiento se visualiza más, como todos los temas, EPP, qué sé yo, ISAPRE, qué sé yo, feminismo, diversidad, etcétera, tienen mucho más visibilidad. Entonces, yo creo que, lo primero, que tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, en el diagnóstico, ponernos de acuerdo del diagnóstico, y ahí, a partir de ahí, vamos a definir el qué hacer, pues. Como yo decía, da lo mismo. Sí, yo respeto mucho la acción, mira, el votar y el no votar es una acción reflexiva. Más bien el no votar es una acción para mí más reflexiva. Pero vuelvo a decir, si no hay un gran movimiento que apoye, que justifique, ¿no es cierto?, esa participación al final no tiene sentido. Como decía por ahí una compañera, a la elección se llega con el pueblo movilizado, como lo hicimos en dictadura. Esa es la forma que yo creo que se debiera considerar para participar en las elecciones, sin prejuicio de que vote, que no vote tampoco vota, porque también es reflexivo. Pero yo creo que el capital está acá abajo, el trabajo está acá en la cuestión territorial, a eso tenemos que darle mayor importancia, y para eso nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué visión tenemos nosotros de ese cuadro general. Eso es Arola. En primer lugar, para mí, o para nosotros, digamos, como grupo, las elecciones han sido últimamente un factor que precisamente ha dividido a los grupos que partimos trabajando con las asambleas territoriales. Después de la sonada del 18 de octubre del 2018 se formaron innumerables asambleas a nivel de todo Chile. Nosotros formamos una gran coordinadora que iba desde Arica hasta Punta Arenas, la CAM, y producto, digamos, de todo este asunto eleccionario, se nos fue dividiendo la gente. Nosotros acá en la asamblea de que estamos mi barrio, en la 11, habían compañeros del MIR, compañeros de C, compañeros de base, compañeros del PC de base, y producto de las elecciones que empezaron a producirse a partir, digamos, del asunto constitucional, los compañeros empezaron a desligarse, y de asambleas que habían 100, 200 personas en un momento dado, en estos momentos están reducidas a no más de 10 personas. Entonces, eso es lo primero que veo. Lo segundo, digamos, que tenemos que hacer un trabajo, como decía el compañero, en las poblaciones, y ver hacer el diagnóstico en la población, cuáles son sus medidas más sentidas que ellos quieren, porque resulta que el otro día fuimos con un compañero a dar una charla política y llegaron 12 personas, y el compañero se preguntaba por qué. Claro, porque a ellos, digamos, como no hay una conciencia social dentro de la población y menos conciencia política, porque no hemos sido capaces de abocarnos a eso, ya llegaron esas 12 personas que estaban interesadas, y la persona que dirigía eso nos decía, pero si ustedes hubiesen venido a ver el asunto de la pavimentación o de la luz, habrían habido acá 100 o más personas. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, crear conciencia política, crear conciencia social dentro de la población, porque de esa manera vamos a poder lograr, digamos, la unidad ideológica, no la unidad por una elección. Porque el compañero por ahí planteaba, digamos, del asunto de unirnos para las elecciones, ¿ya? Yo creo que unirnos para las elecciones no es una buena manera, porque no todos los grupos que participamos, digamos, dentro de la izquierda revolucionaria estamos como prioridad en el asunto de las elecciones. Entonces, la manera, digamos, en la que podemos unirnos es a través de un programa revolucionario, no dejando de lado lo que son las elecciones, pero no que sea, digamos, el eje principal respecto a eso. La práctica tiene que llevarnos realmente a
encontrar la llave que permita definitivamente ideologizar y politizar desde el pueblo, desde los trabajadores, y mejorar, por lo tanto, también la organización partidaria, que tiene que ser, digamos, en unión íntima de lo que es el movimiento popular. No puede ser, y estamos de acuerdo, una cosa por arriba. Pero tenemos que encontrarnos, tenemos que trabajar desde ahí. Estamos viviendo un periodo bastante especial. El imperialismo norteamericano y sus colgajos están en una complicación mayor, ¿no? Estamos en tiempo de guerra a nivel mundial. Tenemos una aquí a la vuelta de la esquina, que ojalá que no se dé, ¿no? Pero ahí el Esequibo en Venezuela, ¿ya? Ahí los gringos están tratando de provocar, ¿no? Hay situaciones que se están dando con el Yemen, bueno, lo de Palestina ya es una cosa increíble. Pero sí hay una cosa que es clara, que tenemos que tomar en cuenta. Ya el tiempo del dulce comienza a pasar y entramos en el tiempo del látigo. La masacre que hay sobre los gazatíes, ¿no? Sobre los palestinos, es de tal naturaleza, queridos compañeros, que ya me importa muy poco el sufrimiento de nada y masacrar y masacrar. Quizás el camino, no lo sé porque uno no tiene una bola mágica, ¿no? Que va a tomar Milei, porque las 300 medidas que tomó incluso fueron simplemente desde la presidencia, pasando por encima de aspectos constitucionales, incluso de la propia Argentina, que es una constitución burguesa y todo lo que sabemos, perfecto. Pero eso puede significar el camino de Fujimori para Argentina, por ejemplo, no lo sé. Uno empieza a mirar, ¿no? ¿Y qué? ¿El imperialismo le hace no lo hagas? ¿Ah? No, en este momento tienen luz verde para hacer una cantidad de barbaridades. Eso también a la organización revolucionaria nos obliga, ¿no? A encontrarnos, vincularnos y trabajar fraternalmente. No, yo solamente señalar, ¿no es cierto?, que entender que el fenómeno que estamos viviendo en Chile es un fenómeno global. En ese sentido, mirar con atención, como decía Eduardo, ¿no es cierto?, distintos procesos que están sucediendo en el mundo, pero fundamentalmente algo que tenemos muy cerca de nosotros, como son los hermanos argentinos. Y que entiendan también los peronistas que si no son capaces de evolucionar de una vez por todas y de ponerse a tono con los cambios que ha vivido el mundo, ¿no es cierto?, van a seguir fracasando, y que fueron ellos los que llenaron el camino a Milei. Así que las cosas hay que decirlas como son, como también aquí fue la izquierda la que le abrió camino a casi toda la ola de ultraderecha que ha llegado a Chile. Entonces de eso se tiene que hacerse cargo la izquierda. Esa izquierda que negoció, pues esa izquierda que entregó la oreja y que sigue entregando la oreja. Entonces yo creo que hay que seguir mirando, ¿no es cierto?, todo lo que vivimos en Chile como un fenómeno global, la crisis estructural que tienen los sistemas políticos y fundamentalmente las democracias occidentales. Hagámonos cargo de eso para poder entender mucho mejor, ¿no es cierto?, el fenómeno local que tenemos en Chile. Eso nomás, y un abrazo a todos. Gracias por la invitación. Gracias, compañero Luis. Compañeros, bueno, agradecer a Arnoldo, ¿no? Siempre es grato encontrarse con los compañeros y discutir distintas cosas. Yo voy a redundar en realidad en algo que creo que es de especial interés hoy día, no porque haya que generar la unidad para las elecciones solamente, por el contrario, ¿no? Pero ahí hay una expresión en la que uno mide también algunas cosas, ¿sí? Eso ha pasado, o sea, uno puede sacar análisis de cómo se mueve la brújula política y cómo, digamos, se va también construyendo algunos procesos para nosotros, ¿no? Vienen dos procesos electorales que creo que si la izquierda no lo enfrenta de manera unida, vamos a seguir, digamos, marcando la pauta, ¿no? Especialmente porque la debilidad está también en cómo se expresa el movimiento social en los procesos electorales. O sea, José planteaba, digamos, que tenían una gran asamblea de varias regiones reunidas en torno al tema, digamos, constitucional, o al menos sobre la base del proceso del estallido, y fueron las elecciones que terminaron dividiendo eso. Ahora, eso da cuenta de una cosa, de que el tema electoral sí es importante, ¿sí?, y secundario. No porque uno viva de las elecciones, ¿no?
no porque uno tenga una perspectiva electoralista, sino porque hoy día el proceso político está dominado por las coyunturas electorales y por eso hay grandes recursos, digamos, disponibles desde el propio Estado, ¿cierto?, para enfrentar esos procesos electorales. Se gasta financiación, además por nuestros propios impuestos, al cual hemos puesto, estamos nada. Entonces, nosotros creemos que hay que desarrollar un proceso de manera seria y de manera honesta para enfrentar no las elecciones, sino que la lucha de clases, ¿no? Y por lo tanto, enfrentarse a todos los distintos escenarios y vemos cómo vamos construyendo también en el plano, digamos, del movimiento social, en los profesores, cómo construimos en los estudiantes, cómo construimos en los trabajadores, digamos, de las distintas ramas de la economía, con las mujeres, etcétera, o sea, los pobladores. Y eso tenemos que, precisamente, ponernos de acuerdo en cómo avanzamos en una propuesta programática que podamos vertirla sobre el movimiento social, discutirla con los compañeros en los distintos espacios de organización, y a partir de ello mejorar la puntería y expresar los distintos, tanto en la calle como en las elecciones, como donde sea necesario y sea acorde, digamos, a los momentos y a las coyunturas. Gracias, Luis. Que enfrentamos. A lo último que se planteaba, para mí, digamos, la lucha de clase y la lucha antiimperialista están directamente relacionadas con la conciencia. Y cuando nosotros hablamos de izquierda, en la última elección, la única lista de izquierda que yo vi fue la del compañero Artés. Porque yo, tanto al Frente Amplio como al Partido Socialista y el Partido Comunista, es la nueva derecha, es una derecha progresista, ¿ya? Por lo tanto, no lo podría hacer una alianza política con ellos, porque son grupos políticos que están defendiendo el sistema. Entonces, es ahí, digamos, la contradicción que hay en estos momentos, ¿ya? O nos unimos con esa derecha progresista o nos unimos con la izquierda revolucionaria. Eso, compañeros.